En el corazón de los Apalaches, donde los bosques densos se entrelazan con las montañas imponentes, existe una historia que ha desconcertado a los guardabosques y a los lugareños durante generaciones. Esta es la leyenda del guardabosques Ethan Brooks, cuya vida se vio envuelta en un misterio que desafía toda explicación lógica. Ethan Brooks era un guardabosques en el Parque Nacional de Great Smoky Mountains, un vasto territorio que abarca partes de Tennessee y Carolina del Norte. Desde una edad temprana, Ethan había sentido una conexión especial con la naturaleza, y cuando se le presentó la oportunidad de trabajar como guardabosques en el parque, no lo dudó ni un momento. Durante años, Ethan patrulló los senderos del parque, protegiendo la vida silvestre y asegurándose de que los visitantes disfrutaran de una experiencia segura y memorable en la naturaleza. Era un hombre respetado entre sus colegas, conocido por su valentía, su dedicación y su profundo conocimiento del terreno. Pero todo cambió una noche de luna llena, cuando Ethan recibió un informe de que un grupo de excursionistas había desaparecido en el área del Bosque Místico, una región remota del parque conocida por sus extraños sucesos. Sin vacilar, Ethan se embarcó en una misión de rescate, decidido a encontrar a los excursionistas perdidos y llevarlos de regreso a salvo. A medida que avanzaba por los intrincados senderos del Bosque Místico, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Los árboles parecían susurrar secretos ancestrales, y sombras inquietantes se movían entre las ramas. Sin embargo, Ethan siguió adelante, confiando en su experiencia y en su determinación para completar la tarea encomendada. Pero cuando finalmente encontró al grupo de excursionistas, lo que descubrió lo dejó sin aliento. Estaban paralizados por el miedo, sus ojos llenos de terror mientras murmuraban incoherentemente sobre una presencia oscura que los acechaba desde las sombras del bosque. Ethan intentó tranquilizarlos y llevarlos de regreso al campamento, pero a medida que avanzaban, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, como si el bosque mismo estuviera conspirando contra ellos. De repente, una figura oscura emergió de entre los árboles, con ojos que brillaban con un resplandor maligno en la oscuridad. Ethan instintivamente alcanzó su linterna, pero cuando la encendió, la figura desapareció en la nada, dejando solo un eco inquietante en el aire. Confundido y perturbado, Ethan decidió regresar al campamento con los excursionistas, pero cuando llegaron, descubrieron que el lugar estaba desolado y en ruinas. Las tiendas estaban destrozadas, el equipo estaba esparcido por el suelo y no había señales de vida en ninguna parte. Era como si el campamento hubiera sido atacado por una fuerza sobrenatural que no dejaba rastro alguno. Aterrorizado y confundido, Ethan decidió investigar más a fondo, convencido de que debía descubrir la verdad detrás de los extraños sucesos que habían ocurrido en el Bosque Místico. Pero mientras exploraba los oscuros rincones del bosque, se encontró cara a cara con una presencia oscura y poderosa que desafió toda explicación lógica. Desde entonces, Ethan Brooks ha sido una figura de leyenda entre los guardabosques del Parque Nacional de Great Smoky Mountains. Algunos dicen que fue consumido por las fuerzas oscuras que habitan en el Bosque Místico, condenado a vagar eternamente entre las sombras del bosque. Otros afirman que continúa su búsqueda de la verdad, persiguiendo la luz en la oscuridad y protegiendo a aquellos que se aventuran en los rincones más remotos de la naturaleza. La historia de Ethan Brooks sigue siendo un misterio sin resolver, una advertencia sombría sobre los peligros que acechan en los bosques más oscuros y profundos de América. Y aunque su destino pueda ser desconocido, su legado perdura en las mentes y los corazones de aquellos que escuchan su historia, recordándoles siempre que en la naturaleza, nada es lo que parece y que los secretos más oscuros pueden encontrarse en los lugares más inesperados. En lo más profundo de los densos bosques de Europa, donde los árboles se alzan como guardianes ancestrales y el silencio es interrumpido solo por el susurro del viento, se encuentra una historia que ha desconcertado a generaciones de guardabosques y lugareños por igual. Esta es la leyenda del guardabosques Johann Müller, cuya vida se vio envuelta en un misterio que desafía toda explicación racional. Johann Müller era un guardabosques en el Bosque Negro de Alemania, un vasto y antiguo bosque conocido por sus paisajes impresionantes y sus oscuros secretos.
Desde joven, Johan había sentido una conexión especial con la naturaleza y cuando se le ofreció la oportunidad de trabajar como guardabosques en el Bosque Negro, la aceptó con entusiasmo. Durante años, Johan patrulló los senderos del bosque, protegiendo la vida silvestre y asegurándose de que los visitantes respetaran su belleza y su fragilidad. Era un hombre solitario, cuyos únicos compañeros eran los animales del bosque y el susurro de las hojas en el viento. Pero una noche oscura y tormentosa, todo cambió. Johan recibió un informe de que un grupo de excursionistas había desaparecido en el área del Lago de las Sombras, una región remota del bosque conocida por su atmósfera misteriosa y su reputación de albergar antiguos secretos. Sin dudarlo, Johan se aventuró en el bosque, decidido a encontrar a los excursionistas perdidos y llevarlos de regreso a salvo. A medida que avanzaba por los intrincados senderos del Lago de las Sombras, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Los árboles parecían susurrar historias olvidadas, y sombras inquietantes se movían entre las ramas. Pero Johan continuó adelante, confiando en su experiencia y en su determinación para completar su misión. Sin embargo, cuando finalmente encontró al grupo de excursionistas, lo que descubrió lo dejó sin aliento. Estaban paralizados por el miedo, sus ojos llenos de terror mientras murmuraban sobre una presencia oscura que los acechaba desde las sombras del bosque. Johan intentó tranquilizarlos y llevarlos de regreso al campamento, pero a medida que avanzaban, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, como si el bosque mismo estuviera conspirando contra ellos. De repente, una figura oscura emergió de entre los árboles, con ojos que brillaban con un resplandor maligno en la oscuridad. Johan instintivamente alcanzó su linterna, pero cuando la encendió, la figura desapareció en la nada, dejando solo un eco inquietante en el aire. Confundido y perturbado, Johan decidió regresar al campamento con los excursionistas, pero cuando llegaron, descubrieron que el lugar estaba desolado y en ruinas. Las tiendas estaban destrozadas, el equipo estaba esparcido por el suelo y no había señales de vida en ninguna parte. Era como si el campamento hubiera sido atacado por una fuerza sobrenatural que no dejaba rastro alguno. Aterrorizado y confundido, Johan decidió investigar más a fondo, convencido de que debía descubrir la verdad detrás de los extraños sucesos que habían ocurrido en el Lago de las Sombras. Pero mientras exploraba los oscuros rincones del bosque, se encontró cara a cara con una presencia oscura y poderosa que desafió toda explicación lógica. Desde entonces, Johan Muller ha sido una figura de leyenda entre los guardabosques del Bosque Negro. Algunos dicen que fue consumido por las fuerzas oscuras que habitan en el Lago de las Sombras, condenado a vagar eternamente entre las sombras del bosque. Otros afirman que continúa su búsqueda de la verdad, persiguiendo la luz en la oscuridad y protegiendo a aquellos que se aventuran en los rincones más remotos de la naturaleza. La historia de Johan Muller sigue siendo un misterio sin resolver, una advertencia sombría sobre los peligros que acechan en los bosques más oscuros y profundos de Europa. Y aunque su destino pueda ser desconocido, su legado perdura en las mentes y los corazones de aquellos que escuchan su historia, recordándoles siempre que en la naturaleza, nada es lo que parece y que los secretos más oscuros pueden encontrarse en los lugares más inesperados.